Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos comenzando nuestra clase número quinta en nuestro curso de la lectura de la historia de la sexualidad de Michel Foucault. La idea de hoy es comenzar ya con el tomo tercero, ¿no? Ustedes recuerden que en la clase pasada cerramos el tomo 2, El uso de los placeres, publicado en 1984, y hoy también seguiremos con otro texto publicado en 1984, los dos salieron conjuntamente, y me estoy refiriendo a La inquietud de sí, ¿no? Aquí está mi vieja edición de La inquietud de sí. A ver, antes de comenzar básicamente con esta parte, con esta división, ahora voy a comentarles cómo lo vamos a encarar, es importante tener en cuenta que es difícil separar La inquietud de sí del uso de los placeres, o sea, son dos libros que en principio salieron conjuntamente, pero no solamente salen conjuntamente en aquel momento, sino también que a ver, Foucault lo que va a hacer aquí es trabajar la cuestión de las afrodisias, sigue trabajando la cuestión de las afrodisias que vimos en el tomo 2, con la diferencia que aquí cambia de fuentes, es decir, si en el tomo 2 trabaja las afrodisias con fuentes de la Grecia clásica, con textos de la Grecia clásica, aquí va a ser lo propio con textos del helenismo, o sea, del imperio alejandrino, ¿sí? De toda la extensión digamos, de la cultura griega en toda la cuenca del Mediterráneo y en el mundo romano y latino. Pero el concepto que seguimos trabajando es el mismo, el concepto de las afrodisias. Van a ver que obviamente las fuentes cambian con las que trabaja Foucault, pero también lo que van a ver es algún trabajo más sutil, porque más o menos digamos, como la división con la que trabajamos en la clase pasada, en relación con el cuerpo propio, de la dietética, en relación con el vínculo con la mujer, con la esposa y con lo doméstico, la económica y con la erótica, es decir, el vínculo entre muchachos, esa estructuración todavía sigue manteniéndose, pero vamos a ver que ya van a empezar a verse ciertos cambios, ¿no? Que empiezan a como predeterminar el arribo del cristianismo, ¿no? Que es lo que veremos en el tomo cuarto, ¿no? Eh, Así que bien, a ver, ¿cómo está dividido este texto? Este texto vamos a ver que está dividido de la siguiente manera. Primero, como su primer capítulo, son 6 capítulos, ¿no? Y la conclusión arranca con el siguiente título, Soñar con los propios placeres. Ahí analiza Artemidoro, la onirocrítica, que lo vamos a ver ahora. Luego, el cultivo de sí, uno mismo y los demás, el cuerpo. Ahí sobre todo va a tomar el caso de Galeno, un médico importante, así como tomó Hipócrates en el tomo 2. La mujer, acá viene el lazo conyugal y los placeres del matrimonio, probablemente sea el momento donde Foucault más se va a centrar en demarcar las diferencias con respecto a Grecia, ¿no? Porque verdaderamente en Roma la cuestión del matrimonio, la cuestión de la conyugalización del deseo, va a implicar un giro sustancial respecto del mundo griego. Y finalmente los muchachos, ahí va a tomar dos textos, dos fuentes para analizar, un texto de Plutarco y otro del pseudo Luciano, para ver también las diferencias que no son menores respecto del vínculo entre hombres, entre el adulto y el efebo, en el caso del mundo romano. Vamos a ver que también acá los cambios son sustanciales y finalmente la conclusión. Bueno, vamos a hacer como hicimos la clase pasada. Primero voy a leer este material que he escrito y luego vamos a analizar algunos fragmentos del libro. Vamos a dividirlo de la siguiente manera entre esta clase y la próxima clase. De estos 6 capítulos más la conclusión, o sea, son 7 partes. Hoy vamos a trabajar Soñar con los propios placeres, el cultivo de sí, uno mismo y los demás, y el cuerpo, ¿no? Esos 4. Y dejaremos para la próxima la mujer, los muchachos y la conclusión. Bien. Bueno, vamos a comenzar primero con esta primera parte, que es muy interesante a mi juicio, de los sueños eróticos, donde Foucault comienza su indagación a partir de un análisis de la onirocrítica de Artemidoro, que es un texto del siglo II después de Cristo. Allí el autor descompone el sueño o un sueño en elementos y los interpreta. Este desciframiento de sueños eróticos manifiesta un deseo de forma alegórica. El sueño, este desciframiento de sueños eróticos manifiesta un deseo de forma alegórica. Esto es lo que nos va a interesar, ¿ver?
cómo es descifrado el deseo desde el punto de vista alegórico en el sueño. Allí Artemidoro va a clasificar los sueños eróticos en 3 tipos, ¿no? El primero son lo que llama conformes a la ley, ¿no? Aquellos sueños conformes a la ley. ¿Cuáles serían esos sueños conformes a la ley? Bueno, el sueño erótico con la propia mujer, pero también Artemidoro coloca en esa casilla soñar con prostitutas, con amantes o con esclavos. Primero voy a leerlos y después vamos a analizar esta clasificación. En un segundo nivel están los sueños contrarios a la ley, por ejemplo, soñar con la madre, con las hermanas, es decir, el incesto. Y por último está en esta tercera clasificación, los contrarios a la naturaleza o contra natura, es decir, tener sueños eróticos con animales, con cadáveres, con dioses, el autoerotismo, o con 2 mujeres, es decir, tener sueños lésbicos, ¿no? Donde no hay penetración. En este sentido, uno podría pensar que de acuerdo con Artemidoro, para que sea bueno, entre comillas, o para que sea correcto, para que sea normal, por utilizar un término más moderno, este acto sexual debe obedecer a un isomorfismo. Esta palabra es central. Recuerden que la clase pasada también hablamos del isomorfismo sociosexual, digamos, ¿no? Ese es un elemento central en todo el mundo de la antigüedad. Es decir, cómo debe haber algún tipo de analogía, cómo tiene que haber una correspondencia entre la esfera pública, entre la práctica de la virtud pública y los roles desde el punto de vista sexuales, cómo tiene que mantenerse la jerarquía, cómo esa jerarquía debe ser en el dormitorio como en la vida pública, en lo cívico como en lo privado. Vale decir el principio de analogía de posición y de adecuación económica. Es decir, ¿por qué Artemidoro, y esto lo analiza muy bien Foucault, hace esta clasificación? Veamos primero, conformes a la ley. Bueno, supuestamente será un sueño erótico conforme a la ley cuando uno sueña con la mujer, lo cual parecería ser lógico, digamos, es decir, en el sentido que hay un vínculo natural. Acá vamos a ver también cierto peso en las fuentes con las que trabaja Foucault que tiene que ver con el estoicismo. Y para los estoicos, esto es importante aclararlo, digamos, hay una asociación, hay un vínculo necesario entre racionalidad y naturaleza. Lo que es racional es lo que se ajusta al mundo natural. Cuando digo al mundo natural me refiero, sí, al mundo desde el punto de vista de la animalidad, de los instintos. Es decir, los estoicos todo el tiempo hablaban de conforme a naturaleza. Algo es racional cuando es conforme a naturaleza, ¿no? Y conforme a naturaleza será en este caso el vínculo con la mujer, porque tiene una finalidad reproductiva, pero también con prostitutas, amantes o esclavos, porque acá se mantiene sobre todo esta relación isomórfica del mundo griego, ¿no? En el sentido de que hay una diferencia de jerarquía sociosexual y por lo tanto es conforme al mundo natural. Hay una lógica de acuerdo al mundo antiguo. Contrarios a la ley, contrarios a la ley es soñar con la madre o con las hermanas, es decir, el incesto ahí, si bien eso puede considerarse natural en el sentido que sería un vínculo que no es contra natura o no es contrario al mundo natural como veremos a los terceros, sin embargo obviamente, bueno, eso sería contrario a la ley, a una ley reproductiva básicamente. Y por último, contrarios a la naturaleza o contra natura, ahí es soñar con animales, con cadáveres, con dioses, ¿no? El autoerotismo es un tema clave, el tema de la masturbación, y el lesbianismo. Eso es un poco, o sea, lo que está por detrás de esta lógica que uno podría denominar racional natural, básicamente. En el helenismo y en Roma, con respecto a la Grecia clásica, hay 3 elementos de diferencia que va a marcar Foucault, que son los siguientes. El primero es una atención más viva a la conducta sexual. Vamos a ver, si bien es cierto que ya en Grecia había un análisis centrado en la conducta sexual, en su peligrosidad, bueno, en el mundo helénico y en Roma hay todavía una mayor lupa sobre las conductas sexuales, sobre la peligrosidad. Es decir, no hay una condena, pero sí se analiza como algo peligroso, como algo potencialmente peligroso. Por lo tanto, va a haber un mayor acercamiento. Otro elemento que va a ser importante es el matrimonio. Este es un elemento que voy a subrayar. Hay una mayor importancia hacia el matrimonio, hay una mayor importancia digamos, en el vínculo con la mujer,
con los esposos, ya lo veremos en qué sentido, pero a diferencia de Grecia clásica, la cuestión matrimonial, esta cuestión de la conyugalización del deseo se realza todavía mucho más y probablemente vinculado con este crecimiento del punto de vista de la jerarquía del matrimonio, hay una disminución del valor del amor entre muchachos, ¿no? Es decir, si bien el amor entre muchachos persiste, y veremos que no desaparece, sin embargo es cierto que tiene desde el punto de vista jerárquico, si uno lo compara con Grecia, una categoría mucho más inferior. ¿M? Es decir, no hay un elogio de eso, no hay una visión virtuosa necesariamente. Si bien no desaparece y no es combatido necesariamente, es tolerado, pero es tolerado en ciertos círculos y no es exaltado, ¿no? Un poco a diferencia del matrimonio que comienza a crecer desde el punto de vista social, desde el punto de vista de este isomorfismo. Bien, Foucault se servirá en el tomo 3, que estamos analizando, La inquietud de sí, de un corpus proveniente de textos de filósofos helenísticos, estoicos, como yo les decía, epicúreos, pero sobre todo de representantes del estoicismo romano. Foucault va a trabajar con un material que tiene que ver, ustedes saben, en la escuela estoica hay dos grandes momentos. Por un lado tenemos un momento griego, donde aparecen filósofos como Zenón de Sitio, como Crisipo de Soli, ¿no? Y en un momento romano, digamos, que tiene que ver con pensadores del siglo I, del siglo II, ¿no? Ahí aparece Rufo de Éfeso, Musonio Rufo, Séneca, Plutarco, Epitecto, Marco Aurelio. Esos son como el corpus fundamental, ¿no?, que va a tomar Foucault, y que por otra parte es un corpus que también va a repetir o con el que va a trabajar en muchos otros textos, sobre todo en muchos cursos del Collège de France, por ejemplo en cursos como la hermenéutica del sujeto, ¿por qué? Porque trabaja en esta cuestión de la ascesis, ¿no?, de la ética como estética de la existencia. Entonces, estos filósofos, este corpus con el que va a trabajar Foucault, problematiza, cuestiona y amplía el concepto de afrodisia griego. Es decir, siguen trabajando con esta noción, es una noción que permanece todavía, pero van a problematizarla de una manera distinta. Una pregunta que se formula Foucault será la siguiente: ¿estamos en presencia de un crecimiento del individualismo y de una mayor protección y atención hacia la familia y lo privado durante el helenismo y Roma? Bueno, para el filósofo no es exactamente así. Es verdad que hay prácticas que parecen acentuar una cuestión individualista, es verdad que la cuestión de la familia tiene mayor importancia, pero el cultivo de sí, o cuidar de uno mismo, no es durante el helenismo y luego en Roma una práctica solitaria. Sino, por supuesto que el individuo tiene importancia, pero ese individuo está colocado en un marco comunitario. Ese marco comunitario, por ejemplo, es la familia, pero también va a ser la ciudad, también va a ser el Estado, ¿no? O el protoestado, ¿no?, en algún sentido. Por lo tanto, decimos que no es un mero ejercicio solitario, sino que parte del concepto de pimeleia et tu, o bien, en latín, cura sui, ¿no? Cura sui es eso, es la inquietud de sí, el cuidado de sí mismo, cuidar de uno mismo, digamos, ¿no? El cuerpo propio es visto como un territorio amenazado, frágil, potencialmente enfermo y en peligro latente. El individuo descubre los males y debe cuidarse a través de ejercicios físicos, de la abstinencia y del examen de conciencia. El individuo debe ordenarse para ser soberano de sí y de los demás, cultivando un arte de la existencia o bien techne tuviu. Entonces, acá va a haber un tema muy importante que lo va a trabajar Foucault en otros cursos del college, digamos, que tiene que ver con el gobierno, con la cuestión del gobierno, que es un tema que es central para Foucault a partir de 1977, 1978, donde él va a girar conceptualmente y va a pensar la cuestión del poder en términos de conducción de conductas o en términos de gobierno. ¿Qué es el gobierno para Foucault? Es eso, es conducir una conducta. O sea, hay una visión desestatalizada del poder, digamos. Si bien es cierto que en el Estado aparece el tema del poder, el poder no se reduce al Estado, sino que el poder tiene que ver sobre todo con esto, con cómo es conducida la conducta de otro. Cómo, por ejemplo, un filósofo juega en la conducción de la conducta de otro, un filósofo en clave terapéutica, un filósofo epicúreo, un filósofo estoico, que tiene una concepción en clave
curativa incluso de la filosofía, de los males de la vida, de los males psíquicos, físicos, conduce la conducta de otro, cómo después un pastor, en la cuestión del poder pastoral, conduce la conducta de las ovejas. Es decir, la cuestión del poder tiene que ver con eso, con cómo se conducen los comportamientos de otros individuos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en este aspecto, toda la filosofía helenística y romana va a estar centrada en esa conducción de conductas. Bien, uno mismo y los demás. Es importante marcar que el surgimiento del cultivo de sí en el helenismo y en Roma será para Foucault una respuesta a las modificaciones en las obligaciones y los deberes respecto del matrimonio y la pareja del mundo griego clásico. Acá ya tenemos algunos elementos del matrimonio que son importantes, que son los siguientes. La cuestión del matrimonio en Roma es una unión privada cuya desigualdad no se acentúa. Por el contrario, la mujer es más autónoma que en Grecia, pero la simetría no desaparece por completo. La vida política de las ciudades helenísticas y romanas implica un compromiso duradero del matrimonio tanto en lo privado como en lo público. Hay en el mundo romano una mayor reciprocidad entre los esposos y un papel racional en la mujer, cuyo estatuto comienza a modificarse. Los tres dominios del cuidado de sí se mantienen de Grecia a Roma. Uno mismo, lo que sería la dietética, la casa, lo que sería la económica, los demás, esposos, esposa, hijos, patrimonios, que serían también la económica, y también el tema de los muchachos, que sería la erótica. Estos cambios en la práctica matrimonial y en el juego político se deben, según Foucault, a una crisis de subjetivación, en el modo de constituirse el individuo en sujeto moral de sus conductas, y el esfuerzo por encontrar en la aplicación a sí mismo lo que pueda permitirle someterse a unas reglas y dar finalidad a su existencia. Es decir, ¿cuáles son algunas cosas que van a cambiar que igual las vamos a ver de manera más detallada en la próxima clase? Bueno, en principio este tema, a ver, la mujer gana protagonismo, si bien todavía se mantiene una asimetría, la asimetría radical, esa sumisión, esa subordinación de la mujer al esposo, bueno, va a desaparecer en el sentido, digamos, ¿en qué sentido? En que los dos van a tener leyes de reciprocidad, los dos van a tener un vínculo recíproco. Es decir, lo que va a pasar, digamos, en Roma es que el esposo ya empieza a tener un deber de fidelidad con respecto de la mujer, cosa que no pasaba en Grecia, digamos, donde el esposo podía tener vínculos sexuales con esclavos, con efebos, con prostitutas, y la mujer debía su fidelidad al hombre. Bueno, digamos, en el mundo griego ya se empieza a exigir una fidelidad, una conyugalización exclusiva del deseo. Esto es algo no menor. Y sobre todo esta explicación en términos de un papel racional en la mujer, que esto tiene que ver con lo que decíamos antes respecto del estoicismo, por ejemplo, que acentúa este carácter natural y racional, digamos, ¿no? El vínculo entre esposos, entre varón y una mujer, es un vínculo natural y además racional porque tiene una finalidad de reproducción, tiene una finalidad de perpetuación de la especie, digamos, ¿no? Bien. Cuerpo y afrodisia, el acto sexual en el mundo helenístico y romano implica, al igual que en Grecia, una reflexión médico-filosófica. Acá esto se mantiene. Aparece sobre todo otra fuente, que es la fuente de Galeno. Galeno da cuenta de los efectos de las disposiciones anatómicas y los procesos físicos. La presión, la súbita expulsión y las convulsiones que le resultan similares al proceso del orgasmo. Hay una evaluación de los afrodisia que es positiva y negativa al mismo tiempo. El semen contribuye a la salud del cuerpo y el alma. Su generación es terapéutica y su expulsión es relajante y evade la melancolía. Eso sería lo positivo, digamos, ¿no? Del orgasmo. Insisto, esto es un punto importante, digamos, y es muy evidente. Cuando se habla del orgasmo, es el orgasmo masculino. O sea, esto es indudable que hay una visión virilizante que se mantiene en Grecia, en Roma, en el mundo helenístico, digo, que no varía. Las reflexiones en relación con el orgasmo tienen que ver con la eyaculación, como se puede ver, digamos, ¿no? Exclusivamente. Entonces, como decimos acá, su generación es terapéutica, su expulsión es relajante, pero a la vez,
El desperdicio seminal no es recomendado, por Galeno, por ejemplo. Hay una violencia involuntaria al gasto físico y una tensión en la eyaculación comparable por Galeno a una crisis epiléptica. Ustedes piensan igual, digamos, que los conocimientos médicos, anatómicos, fisiológicos, eran primitivos, ¿no? De todas maneras, a Foucault lo que le interesa no es un análisis médico, porque es un texto filosófico, sino sobre todo con qué asocian o cuál es el elemento de peligrosidad. Y el elemento de peligrosidad tiene que ver con el descontrol. Que ese es un tema fundamental en todo el mundo antiguo. O sea, el deseo no es criticado per se. Los actos placenteros no buscan ser extirpados, como después sucederá en el mundo cristiano, sino que buscan ser gobernados, aparece otra vez esta palabra, gobernados, controlados, administrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los filósofos helenísticos y romanos, así como los griegos, ven un elemento de desborde peligroso, que acá, por ejemplo, es comparado con Galeno con una crisis epiléptica, que no se puede, cuando se desata, es difícil controlar. Entonces, lo mismo sucede con los placeres sexuales, con los afrodisias en el mundo helenístico y romano. Digamos, si bien tiene todo este aspecto terapéutico, relajante, la cuestión del orgasmo, tiene todo otro elemento que es indomable. Hay un elemento que es indomable, que tiene que ver con el desperdicio, pero sobre todo que tiene que ver con esta tensión y con esta violencia del acto sexual, con esta fricción de los cuerpos que implicaría cierta violencia incipiente y sobre todo cierto elemento incontrolable. El problema para el mundo antiguo es el problema del dominio de la pasión. Ese es el problema del exceso. Cómo se evita el exceso, cómo se evita el dolor, cómo se evita el peligro y cómo se controla, cómo se administra esta cuestión del deseo, que no es fácil, digamos, ¿no? Los afrodisias son percibidos como una actividad frágil y precaria que influye en todo el organismo y por ello hay que tener cuidado en su uso. Foucault detecta esta ambigüedad en la visión helénica y romana, positiva y negativa a la vez, respecto de la actividad sexual, que si bien no es vista como un mal, esto es importante recalcarlo, subrayarlo, la actividad sexual no es un mal, ni para los griegos ni para los romanos, no es un mal. No es un mal, pero es un foco de posibles males físicos o psíquicos que hay que vigilar y evitar. Por ello, algunos autores sugieren tener cuidado con las imágenes eróticas y los sueños sexuales que excitan el organismo. Así arrancamos en análisis. Por algo Foucault comienza con este texto Artemidoro, que es la onirocrítica. ¿Por qué? Porque el tema, ¿cuál es ahí? Bueno, es cómo las imágenes, y no solamente las imágenes, la música, el baile, cómo todo eso puede disparar, cómo todo eso puede excitar, cómo todo eso puede actualizar esa potencia que tenemos dormida que tiene que ver con el deseo. Entonces, por eso, los autores con los que trabaja Foucault, que analiza Foucault, sugieren tener cuidado con esas imágenes eróticas y sueños sexuales que pueden disparar un elemento difícil de controlar. Entonces, hay que ver bien, desde el punto de vista sutil, este equilibrio en el mundo romano que también se mantiene respecto del mundo griego, que es el deseo o los afrodisia, que en verdad no es el deseo, placer, acto, ¿no? Son las tres cosas. No es un mal que hay que extirpar, pero sin embargo hay que tener cuidado, el cuidado de sí, ahí viene el tema, hay que tener cuidado con los afrodisias. Bien, vamos a leer algunos párrafos de este tomo número 3, La inquietud de sí. Un poco en relación con esto, vamos primero con la cuestión del isomorfismo, que me parece importante comprenderlo bien para comprender las sociedades antiguas, ¿no? Cómo pensaban esto. Vean lo que dice acá Foucault en la página 33, el sueño y el acto. Para ser bueno, el acto sexual con el que se sueña necesita obedecer a un principio general de isomorfismo. Y para seguir hablando esquemáticamente, podríamos añadir que este principio toma dos formas. Acá explico un poquito más este principio. Por un lado, dice la de un principio de analogía de posición, y la de un principio de adecuación económica. Según el primero de estos principios, un acto sexual será bueno en la medida en que el sujeto que sueña ocupe en su actividad sexual con su copartícipe una posición conforme a la que tiene en la realidad con ese mismo copartícipe.
o un copartícipe del mismo tipo. Así ser activo con el esclavo de uno, cualquiera que sea su sexo, es bueno. O ser activo con una prostituta o un muchacho prostituido, o ser activo con un muchacho joven y pobre, pero será bueno ser pasivo con alguien que es más viejo que uno y más rico. En virtud de este principio de isomorfismo, es como el sueño de incesto con la madre está cargado de tantos valores positivos. Se ve en él, en efecto, al sujeto en posesión de actividad respecto de una madre que lo ha hecho nacer y que lo ha alimentado y que debe cultivar, honrar, servir. Pero para que el acto sexual tenga en el sueño un valor positivo, es preciso también que obedezca un principio de adecuación económica. Es preciso que el gasto y el beneficio que comporta esta actividad estén convenientemente dispuestos y en cantidad. Y en dirección también, no hacer gastos vanos con aquellos o aquellas que no están en situación de restituir, de compensar o de ser útiles a cambio. Este principio es la que hace que sea bueno soñar en una relación sexual con esclavos. Se aprovecha uno de sus propios bienes. Lo que se ha comprado para el beneficio del trabajo da además el placer. Esto es también lo que da sus significaciones múltiples a los ensueños en que un padre tiene en relación con su hija. Bueno, después sigue explicando toda esta categorización de la onirocrítica, digamos, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Este principio de isomorfismo se puede descomponer, por un lado, en el principio de analogía de posición, que la posición pública o que la posición social sea analogable a la posición sexual, ¿m? Y ahí, sobre todo, juegan mucho los griegos y los romanos también con la actividad o la pasividad del acto, ¿no? Los roles de la actividad o la pasividad. ¿Sí? Todavía son muy jerárquicos, o sea, ¿no? Alguien es pasivo, alguien es activo. Y también el principio de adecuación económica, digamos, si uno hace un uso placentero de lo que dispone económicamente. El ejemplo del esclavo me parece que es el ejemplo más claro. Acá hay un elemento que yo mencioné en mi material como contrario a la ley, ¿no? Como contrario a la ley, que es el tema del incesto, que sin embargo estoy viendo que, bueno, tengo que revisarlo, digamos, porque dice en virtud de este principio de isomorfismo, es como el sueño de incesto con la madre está cargado de valores positivos. Se ve en él, en efecto, al sujeto en posición de actividad respecto de una madre que lo ha hecho nacer y que lo ha alimentado, y que él debe a su vez honrar, cultivar, servir, mantener como una tierra, una patria y una ciudad. Hay que ver el tema este del incesto, porque es un tema complejo, digamos, ¿no? Hay que ver cómo se da el principio de adecuación económica. ¿Cuál sería el principio de adecuación económica con respecto a la madre o con respecto de la hermana, digamos? Uno puede hacer un uso económico. Me parece que ahí es por eso que nosotros pusimos como contrarios a la ley, bueno, porque si bien no sería antinatural, supuestamente no sería antinatural, uno puede explicarlo acá, sin embargo no hay un principio de adecuación económica respecto de la madre. Es un tema interesante y lo que se ve también es esto, es la complejidad de la descomposición de los diferentes elementos, ¿no? Es decir, cómo está todo muy prefigurado en este isomorfismo que implica analogía y economía. Bien, vamos a pasar a el cultivo de sí, la página 67. Veamos un poco esta cuestión de la fragilidad, de la debilidad del individuo. Dice, este desarrollo del cultivo de sí produjo su efecto no en el reforzamiento de lo que puede suprimir el deseo, sino en ciertas modificaciones que tocan a los elementos constitutivos de la subjetividad moral. Ruptura con la ética tradicional del dominio de sí, ciertamente no, sino desplazamiento, inflexión y diferencia de su acentuación. El placer sexual como sustancia ética sigue siendo del orden de la fuerza contra la que hay que luchar y sobre la cual el sujeto debe asegurar su dominio. Recordemos este tema de la lucha con uno mismo. Uno mismo tiene que luchar para dominarse, ¿no? Para gobernar las afrodisias. Pero en este juego de la violencia, del exceso, de la rebeldía y del combate, se pone cada vez más preferiblemente el acento en la debilidad del individuo, en la fragilidad, en la necesidad en que se encuentra de huir, de escapar, de protegerse y de mantenerse al abrigo. La moral sexual exige aún, y siempre que el individuo se someta a cierto arte de vivir, que define los criterios estéticos y éticos de la existencia. Pero este arte se refiere cada vez más a principios universales de la naturaleza o de la razón, a la que todos deben plegarse,
de la misma manera cualquiera que sea su estatuto. Esta por ahí es una diferencia respecto del mundo griego, que esta exigencia de racionalidad y de naturalidad, o de los principios de naturaleza y de racionalidad que irían juntos, es una exigencia cada vez más universal. Es decir, hay una progresión en la universalidad. Esto es muy interesante de ver si uno ordena los diferentes tomos de la historia de esta genealogía del hombre de deseo, de la historia de la sexualidad, cómo hay una universalidad progresiva. ¿Qué quiero decir? Si en el mundo griego la exigencia de estas prácticas de dominio, de las afrodisias, era solamente para un sector privilegiado, era para hombres nobles, propietarios, ricos, digamos. En el mundo helenístico y romano ya hay una exigencia de universalidad, por lo menos para todos los habitantes del Imperio Romano, ¿no? Con el cristianismo, como lo veremos, ya la universalidad es exigida para cualquier hombre, para todo hombre. ¿Mm? Para todo hombre que sea cristiano, obviamente, pero independientemente de su categorización. Entonces vemos que progresivamente esta exigencia, esta prescripción, este dominio sobre las prácticas, sobre las afrodisias en este caso, adquiere una mayor universalidad. Finalmente, el punto en que desemboca esta elaboración sigue siendo ciertamente, aún y siempre, definido por la soberanía del individuo sobre sí mismo. Pero esta soberanía se amplía en una experiencia donde la relación con uno mismo se toma la forma no solo de un dominio, sino de un goce sin deseo y sin turbación. Estamos lejos todavía de una experiencia de los placeres sexuales en la que estos serán asociados con el mal. Eso pasará en el cristianismo, en la que el comportamiento deberá someterse a la forma universal de la ley. La forma universal de la ley lo veremos después. Entonces, el tema no es un mal, las afrodisias no son un mal, pero son un foco de posibles peligros. Bien, pasemos ahora un poco al papel, algunas cuestiones respecto del papel matrimonial, ¿no? Veamos acá en la página 71 el papel matrimonial. En Roma, dice Foucault, se puede constatar una evolución que es globalmente del mismo tipo. Acá viene hablando del mundo helenístico y veamos lo que dice respecto de Roma. Incluso si toma caminos diferentes, e incluso si hasta bastante tarde el matrimonio sigue siendo en lo esencial una ceremonia privada, una fiesta. Un conjunto de medidas legislativas señala poco a poco el imperio de la autoridad pública sobre la institución matrimonial. La famosa ley de adulteris es una de las manifestaciones de este fenómeno, manifestación tanto más interesante cuanto que al condenar por adulterio a la mujer casada que tiene comercio con otro hombre y al hombre que tiene comercio con una mujer casada, y no al hombre casado que tuviese relaciones con una mujer que no lo esté, ojo, que no lo esté, en ese caso no habría adulterio, esa ley no propone nada nuevo sobre la calificación de los hechos. Retoma exactamente los esquemas tradicionales de la apreciación ética. Se limita a transferir al poder público una sanción que correspondía hasta entonces a la autoridad familiar. Esta publicización progresiva del matrimonio acompaña muchas otras transformaciones en las que es a la vez efecto, relevo e instrumento. Parece en la medida en que los documentos permiten juzgar de ello, que la práctica del matrimonio o del concubinato regular se generalizó o por lo menos se extendió a capas más importantes de la población. En su forma antigua el matrimonio no tenía interés ni razón de ser, sino en la medida en que, a la vez que seguía siendo un acto privado, acarreaba efectos de derecho, por lo menos de estatuto. Transmisión de un nombre, constitución de herederos, organización de un sistema de alianzas, reunión de fortunas. Lo cual solo tenía sentido para aquellos que podrían desarrollar la estrategia de tales campos. Entonces, como vemos acá, progresivamente el matrimonio adquiere importancia respecto de cierta normatividad cada vez más marcada, ¿no? Y cierta universalidad, ¿no? Cierta universalidad. Les leo, por ejemplo, la página 73 dice: se sigue que el matrimonio aparece cada vez más como una unión libremente consentida entre dos copartícipes, cuya desigualdad se acentúa hasta cierto punto sin por ello desaparecer. Parece claro que en el mundo helenístico, y teniendo en cuenta muchas diferencias locales, el estatuto de la mujer ganó en independencia por relación con lo que era en la época clásica, en el mundo griego, y sobre todo por relación con la situación ateniense.
Esta modificación relativa depende, en primer lugar, del hecho de que la posición del hombre ciudadano ha perdido una parte de su importancia política. Depende también de un reforzamiento positivo del papel de la mujer, de su papel económico y de su independencia jurídica. Según ciertos historiadores, los documentos muestran que la intervención del padre de la mujer se hace cada vez menos decisiva en el matrimonio. Y el derecho de una hija casada a determinarse a sí misma contra la autoridad paterna empieza a afirmarse. Según las leyes atenienses, romana y egipcia, el padre estaba habilitado para disolver el matrimonio de su hija contra su voluntad. Más tarde, sin embargo, en el Egipto romano, bajo la ley egipcia, la autoridad del padre sobre una hija casada era impugnada por decisiones jurídicas que establecían que la voluntad de la mujer era un factor determinante. Vean ustedes qué interesante esto, como la voluntad de la mujer progresivamente, ya en el mundo romano, se comienza a imponer respecto de la decisión del padre en relación con el matrimonio, ¿no? Entonces, como pueden ver, la mujer gana una impronta mayor en la decisión matrimonial y por lo tanto, si bien la asimetría, por supuesto que no desaparece ni mucho menos entre hombre y mujer, por lo menos hay una mayor independencia y hay una mayor toma de decisión y hay un deber de fidelidad, como veremos sobre todo en la próxima clase, claramente muchísimo más acentuado respecto del mundo griego, ¿no? Bien, vamos a seguir con un poco más con el tema de los placeres sexuales, esto que decíamos respecto de la peligrosidad. El cuerpo son buenos o malos los placeres. Dice Foucault, en la página 106 de mi edición, dice, pero es en cierto modo su posibilidad, su principio, los que son valorizados así. Pues desde el momento en que se produce es considerada en su despliegue y de manera intrínseca como peligrosa. Está hablando de la actividad sexual, digamos, ¿no? Peligrosa, perdón, me voy a acomodar un poco mejor. Peligrosa porque es el desperdicio de esa sustancia preciosa cuya acumulación, sin embargo, incita a cometerlo. Está hablando de la eyaculación, digamos. Deja escapar toda la fuerza de vida que la simiente había concentrado. Peligrosa también porque su despliegue mismo la emparenta con la enfermedad. Areteo tenía una expresión significativa. El acto sexual, decía, lleva los símbola del mal caduco. Celio Aureliano comparaba término a término el desenvolvimiento del acto sexual y el desarrollo de una crisis epiléptica, lo que decíamos recién. Encontraba en ellas exactamente las mismas fases: agitación de los músculos, jadeo, transpiración, revulsión de los ojos, rojez del rostro, luego palidez y finalmente debilidad del cuerpo entero. Tal es la paradoja de los placeres sexuales, la alta función que la naturaleza les ha confiado, el valor de la sustancia que tienen que transmitir y por consiguiente que perder, eso mismo es lo que los emparenta con el mal. Los médicos del siglo I y II no fueron ni los primeros ni los únicos que formularon esta ambivalencia, pero alrededor de ella describieron toda una patología más desarrollada y más compleja y más sistemática que la del pasado. Entonces, el tema clave que subrayo es la ambigüedad del acto sexual. Por un lado, tiene un aspecto relajante, positivo, terapéutico, necesario, asegurar la progenie, y por otro lado, tiene un aspecto negativo o peligroso que tiene que ver con esto, con el no dominio, con el desborde, con la expulsión, con el desperdicio, con la asociación con la petit mort o con lo que llaman los franceses la petit mort, esa pequeña muerte que se asocia con la crisis epiléptica y que implica un desborde, ¿no? Ese es el tema central. En relación con esto, más o menos con este tema, en la página 126-127, vean lo que plantea Foucault. Dice, ni siquiera se plantea en el régimen médico la eliminación del deseo. La naturaleza lo ha colocado ella misma en todas las especies animales, como un aguijón para excitar a cada uno de los dos sexos y atraerlo hacia el otro. Entonces el deseo es algo natural para el mundo helenístico y romano, también para el mundo griego. Por lo tanto, no hay un mal. Es natural, por lo tanto, no hay un mal. Y es natural y racional sería. Ahora, dice, nada sería pues más contrario a la naturaleza, nada más nocivo que querer hacer escapar las afrodisias de la fuerza natural del deseo. Nunca hay que intentar por voluntad de disipación
o para engañar el agotamiento de la edad, forzar a la naturaleza. No tener relaciones sexuales sin sentir deseo, tal es el consejo de Rufo en el tratado de Satiriasis. Pero ese deseo tiene dos caras. Aparece en el cuerpo y aparece en el alma. Y es en su exacta correlación donde se sitúa el problema del régimen. Hay que hacer de tal manera que aquí y allá sus movimientos estén coordinados y ajustados tan exactamente como sea posible. El tema del cuerpo y el alma. Dice Rufo, tiene una fórmula notable. Lo mejor es que el hombre se dé a las relaciones sexuales cuando está premiado al mismo tiempo por el deseo del alma y por la necesidad del cuerpo. Vean esta diferenciación, digamos, ¿no? El deseo del alma y la necesidad del cuerpo. Que haya una suerte de convergencia entre deseo del alma y necesidad del cuerpo. Dice, sucede que esta correlación natural se vea comprometida a causa del cuerpo mismo. Este se arrebata en cierto modo solo, ¿no? Nada en el alma corresponde a su excitación. Se entrega una especie de desencadenamiento puro. El acto sexual entonces se vuelve paroxístico, como dice Rufo. Vean esto, ¿no? Este se arrebata en cierto modo solo el cuerpo. Nada en el alma corresponde a su excitación. Esta división, cuerpo-alma, también lo que me parece a mí lo que está dando cuenta es que subyace por detrás otra vez el tema del mando y del gobierno, de la encrateia, recuerden en términos griegos. La encrateia, del mando sobre sí mismo, mandarse a sí mismo. Bueno, si el cuerpo se arrebata solo, debe ser mandado por el alma. Lo que debe mandar es el alma, ¿no? Ese comportamiento. Bien. Y vamos a leer ya el último, vamos a leer el último párrafo. Precisamente sobre este tema del acto sexual. Dice en la página 135 de la parte del cuerpo. Dice, hay que comprender que esta medicina de la génesis afrodisión, o sea, del uso de los placeres, no trató de proceder a una delimitación de las formas patológicas del comportamiento sexual. Es decir, no hay una patologización. Esto es importante comprenderlo, digamos, porque como vimos en el tomo 1, sí, en la modernidad hay patologización. Cuando hay psiquiatrización, hay normalización y por lo tanto hay división entre que las conductas o comportamientos que serían patológicos y que deberían ser curados, corregidos, normalizados, y las que no. En el mundo griego y romano no hay patologización, no hay una patologización, digamos, ¿no? Dice, hizo más bien aparecer en la raíz de los actos sexuales un elemento de pasividad, que es también un principio de enfermedad según la doble significación del término patos. El acto sexual no es un mal, manifiesta un foco permanente de males posibles. Entonces no hay una patologización, no es un mal, pero manifiesta un foco de posibles males, de posibles peligros. Por lo tanto hay que estar atento, hay que estar inquieto de sí, y ahí viene esta expresión cura sui. Una medicina tal exige una extremada vigilancia de la actividad sexual, pero esta atención no lleva a un desciframiento de esta actividad en su origen y su desenvolvimiento. No se trata para el sujeto de saber expresamente lo que sucede con sus deseos propios, con los movimientos particulares que lo empujan al acto sexual, con las elecciones que hace, con las formas de actos que comete o con los modos de placer que experimenta. Es decir, no hay un desciframiento, todo eso vendrá después, en la modernidad, con la psiquiatría y sobre todo con el psicoanálisis, que busca el desciframiento, ¿no? Entender el porqué, las causas, qué trauma, qué es lo que está marcando este síntoma. Todo ese elemento de ciencias sexuales viene después en el siglo XIX, digamos, ¿no? Dice, la atención que se exige es la que mantiene constantemente presentes en su ánimo las reglas a las que debe someter su actividad sexual. No tiene que descubrir el oscuro encadenamiento del deseo en él. Eso sería el psicoanálisis. Tiene que reconocer las condiciones numerosas, complejas, que deben reunirse para cumplir de manera conveniente, sin peligro ni daño, los actos de placer. Debe dirigirse a sí mismo un discurso de verdad, pero ese discurso no tiene la función de decir al sujeto la verdad sobre él mismo. Ha de enseñarle en función de lo que son por naturaleza los actos sexuales, cómo recurrir a ellos para adecuarse lo más exactamente, lo más estrictamente posible a esa naturaleza. Entonces,
Lo que está planteando Foucault es que la medicina y la filosofía, en la antigüedad, en Grecia y en Roma, no busca, por supuesto, un desciframiento de los actos sexuales, sino que busca fijar este elemento de la verdad. Cómo hacer un uso verdadero, un uso correcto, un uso racional y natural de los actos sexuales, digamos, ¿no? Lo hace en tanto y en cuanto se ciña a los elementos de la naturaleza, ¿no? En tanto y en cuanto hay una convergencia de alma y cuerpo, ¿no? Eh, bien, bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir la próxima clase con los capítulos, con el capítulo quinto, que es el capítulo La mujer, el capítulo sexto, Los muchachos, y la conclusión, ¿no? Como ven, yo creo que es muy interesante este tomo también, digamos, como el tomo segundo. Todos los tomos son, desde mi punto de vista, extraordinarios, como Foucault analiza con mucha sutileza estos elementos. Ahora, veamos que, por supuesto que no hay un salto de Roma a Grecia, como probablemente, como sí es mucho más evidente con la modernidad, o incluso con el cristianismo en otros elementos, pero aparecen ya cambios que no son menores. El papel de la mujer, el papel del matrimonio, la mayor atención todavía al acto sexual, digo, son cuestiones que van a determinar un progresivo cambio que se va a notar más fuertemente con la llegada del cristianismo, ¿no? Bien, bueno, vamos a cortar acá. Por supuesto, los sigo invitando a que hagan sus colaboraciones, sus aportes a el foro interactivo. Y obviamente cualquier duda, como siempre decimos, aquí estoy para responder sus consultas. Les mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todas y nos vemos en la próxima clase.